Televidentes en todo el país, buenos días, bienvenidos. Aquí iniciamos NTI Mesa de Trabajo. 60 minutos para revisar noticias del acontecer nacional e internacional y también materia deportiva. Vamos a arrancar hoy analizando temas de la coyuntura política y también legislativa del país. Para aquello agradezco la gentileza. En la capital de la República nos atiende el abogado Héctor Yepes Martínez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, asambleísta por Guayas y además coordinador de la bancada del movimiento Suma. Héctor, bienvenido, buenos días. Ustedes han afirmado que la nueva petición de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass la presentarán en el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? Tal vez el panorama actual no les brinda seguridad como para presentar esta nueva petición. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos quienes nos sintonizan a nivel nacional, especialmente a mi gente de Guayas, de Guayaquil. Yo he planteado que se adopte de manera urgente por parte del vicepresidente de la República la decisión de renunciar al cargo. El país no puede esperar más. Los ecuatorianos estamos viendo una situación gravísima de un vicepresidente sin funciones, pero que cobra sueldo, que dice que está de vacaciones, pero realmente está en la cárcel. Y más allá de los actos de corrupción, de los cuales yo creo que él es responsable, pero eso lo deberá determinar la justicia, esta situación es insostenible, porque tener un vicepresidente en estas circunstancias daña la imagen internacional del país, ahuyenta las inversiones, perjudica la necesidad de levantar la economía y por tanto ya no podemos seguir esperando. Aquí la solución inmediata es que Glass renuncie al cargo. Por supuesto, eso es independiente del juicio político. Nosotros estamos trabajando en el proyecto final, ya tenemos más de 50 firmas para proceder y estamos esperando el momento oportuno para garantizar que el juicio político sea eficaz, tenga la mayor contundencia posible y ojalá se sumen legisladores también del oficialismo, porque podemos discrepar en muchas cosas, pero yo pienso que si queremos darle gobernabilidad al Ecuador, estabilidad política para poder resolver lo económico, que es lo más urgente, necesitamos zanjar este problema y Glass, como todo procesado, tendrá derecho a defenderse ante la justicia. Hasta el peor criminal tiene derecho de defensa y no podría ser distinto en el caso del vicepresidente, pero que un problema personal no se convierta en un problema contra la institucionalidad de todo el Ecuador. Asambleísta Yepes, empecemos por el primer aspecto al cual usted hace referencia y que de manera repetitiva ha solicitado la renuncia del vicepresidente. A la actualidad, ¿qué argumentos tiene para sustentar la procedibilidad de esta petición desde el ámbito jurídico, desde el ámbito moral y social? ¿Qué resultados adversos ha traído esta situación al país como tal? Bueno, jurídicamente es sencillo. El vicepresidente toma la decisión de apartarse del cargo porque es una vergüenza, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, tener un vicepresidente preso que encima tiene la osadía de pedir vacaciones para tomarle el pelo a los ecuatorianos. Es algo que me parece ya fuera de todo límite. Eso sin entrar, por supuesto, a analizar los gravísimos indicios de corrupción en su contra, que solo resolverá la justicia. Y no vamos a caer en lo que hemos criticado. Hay que respetar la independencia de la justicia. Vamos al tema del juicio político. Cuando ustedes solicitaron la comparecencia del vicepresidente al pleno de la Asamblea, la petición fue bloqueada por los asambleístas oficialistas. Cuando ustedes presentaron la iniciativa o la solicitud de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass, tuvieron una votación negativa por parte de los miembros del CAL que pertenecen al oficialismo. ¿Qué los hace pensar que con este panorama y con los nuevos indicios, los nuevos elementos que aparecieron en esta instrucción fiscal que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, puede cambiar la postura de los asambleístas oficialistas? Hablo de Alianza País y de todos sus aliados. Bueno, yo he escuchado al presidente de la Asamblea, José Serrano, decir que Glass debe dar un paso al costado, lo dijo en Manabí. He escuchado también a legisladores como Daniel Mendoza, como Ricardo Zambrano, por cierto, también de Manabí,
que han dicho que si Glass no renuncia, pues habrá que ir a los juicios políticos. Y me alegro porque eso es lo sensato y en esto tenemos que trascender la política partidista. Aquí todos los ecuatorianos necesitamos levantar la economía. Nuestros agricultores necesitan producir más barato y de manera más competitiva para poder competir, valga la redundancia, con Colombia y con Perú. Tenemos que combatir el contrabando, tenemos que dar oportunidades a nuestros jóvenes que no están en la universidad, cientos de miles de jóvenes sin cupo. Y para eso necesitamos estabilidad política. El tema de Glass a nivel judicial lo debe resolver la justicia, pero hoy la Asamblea tiene la responsabilidad de darle una solución a la institucionalidad del país y ojalá en eso podamos coincidir una mayoría de legisladores por encima de las diferencias legítimas en cuanto a los partidistas. Así que veamos, esto es un proceso, hay que emprender diálogos y apenas tengamos un anuncio concreto al país, pues lo daremos y presentaremos la solicitud de juicio político, que ya hoy cuenta con más de 50 firmas de respaldo. Ya que usted hace esa diferenciación en los dos temas que son muy distintos, pero que a la vez guardan relación por los mismos hechos tal vez y el mismo actor, independientemente de cuál sea la decisión o la postura, el proceder del fiscal en la cercana audiencia de sustentación de dictamen y preparatoria de juicio, así como la decisión del propio juez sustanciador, hablamos del juez nacional jurado, ¿ustedes presentarán el juicio político o esperarán el desenlace de la vía judicial? A ver en qué termina esta situación del vicepresidente. Oye, es que si esperamos el desenlace de la vía judicial, capaz Glass sigue siendo vicepresidente hasta el 2021. Eso es un proceso largo que es independiente del juicio político. Ahora, por supuesto que las pruebas actuadas en la Fiscalía, en la función judicial, pues son un soporte muy importante como elementos para presentar el juicio político. Pero legalmente lo uno no depende del otro. Es más, puede mañana la justicia, y actuaría mal si lo hace, absolver a Jorge Glass, pero igual nosotros proceder al enjuiciamiento político con una censura desde la Asamblea Nacional. Y el juicio político tiene que ir con o sin renuncia. Tiene que haber juicio político contra el vicepresidente. Eso más allá de que aquí la peor amenaza de Glass y el mayor respiro para los ecuatorianos es el simple paso del tiempo. Aquí el reloj está corriendo. Si Glass cumple 3 meses preso, automáticamente, de acuerdo a la Constitución, eso es abandono del cargo y deberá ser reemplazado por un vicepresidente elegido de la terna que envíe Lenín Moreno a la Asamblea Nacional. Asambleísta Yepes, antes de tocar otros temas legislativos, algo de coyuntura, tomando como referencia que aparentemente estamos en una campaña política anticipada, mientras el tema de la consulta popular sigue el procedimiento correspondiente, el expresidente Rafael Correa, Ricardo Patiño y Marcela Aguiñaga, también asambleísta, ha hecho referencia a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál será la postura de ustedes? ¿Cómo contrarrestarán estas manifestaciones a las cuales ellos han advertido que harán la convocatoria correspondiente? Y digo ustedes porque son los que aparentemente ahora trabajan como aliados del presidente Moreno y los mismos codiarios o partidarios en Alianza País son ahora la principal oposición del gobierno. Mire, nosotros no hemos declarado un apoyo al gobierno en general. Nosotros apoyamos lo que consideramos bueno. Por ejemplo, me parece bien que se haya anunciado la derogatoria de los decretos 16 y 739, como desde la comisión que yo presido en la Asamblea de la Oposición habíamos exhortado. Me parece bien que se elimine el impuesto a las tierras rurales. Me parece bien que se emprenda una política de diálogo para terminar la división entre hermanos ecuatorianos, pero con la misma frontalidad estaremos en desacuerdo, por ejemplo, si se pretende subir impuestos que podrían encarecer la producción en el Ecuador y podrían ponernos en peor situación para competir con Perú y Colombia, sobre todo en el sector agrícola. Entonces aquí no se trata de cheques en blanco, sino de actuar en beneficio del pueblo, no del gobierno ni de la oposición, sino del ciudadano, porque para eso nos han elegido. Ahora,
algunos de Alianza País pues dicen que quieren marchar y ya marcharán seguramente en las próximas elecciones con las actitudes que están tomando. Y aquí lo fundamental no es resolver los problemas de Alianza País, sino dedicarnos a resolver los problemas del país. A mí lo que me preocupa como legislador es que tenemos cientos de miles de jóvenes que no pueden entrar a la universidad, y para ellos yo he presentado un proyecto de ley de crédito estudiantil sin intereses, complementario a las becas. Lo que me preocupa es que el arrocero no puede vender al precio oficial de $35.50, sino que le dan 30, 28, hasta $20 a veces, y con eso no cubren ni el costo de producción. Lo que a mí me preocupa es ese cañicultor en Milagro, en El Triunfo, en San Carlos, en otras zonas del país, que está amenazado por el azúcar colombiano que entra por la frontera. Esos son los temas de fondo. Entonces, aquí no podemos permitir que un grupito de personas, porque son contaditos con los dedos de la mano, que están como gato panza arriba porque parece que les han quitado la teta y están picados con el presidente de la República, ahora quieren poner el país patas arriba. Eso nosotros no lo podemos permitir, y más bien lo que hay que hacer es elevar el nivel de debate, madurar políticamente quienes hemos sido elegidos por el pueblo para trabajar por el pueblo, no por un partido, ni por el gobierno o por la oposición, sino por los 16 millones de ecuatorianos, y adoptar una postura que le dé gobernabilidad al país y que nos permita resolver los problemas de la gente. Entonces profundicemos en estas temáticas, y en la vía legislativa usted ha presentado un proyecto para que sea considerado en realidad en la ley reformatoria a la ley orgánica de educación superior que se está trabajando en la Comisión de Educación, Cultura y Tecnología. ¿Cómo precisamente lograr la eliminación del cobro de los intereses en los créditos estudiantiles? ¿En qué consiste su propuesta? Puntualmente esa reforma al artículo 79 de la LOES. Hemos presentado un proyecto de ley y también una observación a la reforma que está en trámite en la ley de educación, porque, mira, aquí tenemos muchos casos, por ejemplo, de mamás solteras que tienen 18, 19 años, que tienen que elegir entre la leche o los pañales para su bebé o ir a estudiar, y por supuesto pues van a priorizar el cuidado de su hijo o de su hija. Tenemos casos de jóvenes que estando en la universidad sufren un divorcio de sus padres o una crisis económica a nivel familiar y tienen que abandonar los estudios por ir a trabajar porque no tienen una ayuda. Tenemos el caso de jóvenes, lo digo en Guayaquil, en sectores como Monte Sinaí, en la Trinitaria, en la Sergio Toral, en el suburbio, en el Guasmo, en Pascuales, en la Prosperina, en Flor de Bastión, que no solo no van a estudiar porque no hay cupos, sino porque no tienen ni para el colectivo. Entonces, para esos jóvenes, nosotros planteamos una ley donde el Estado no cobre intereses por estudiar. Que los intereses en créditos estudiantiles sean 0%, como ya lo hace Colombia, nuestro país vecino, que no se exijan garantías imposibles de cumplir. Un chico en Flor de Bastión que le pidan una hipoteca, pues muy difícilmente va a poder estudiar, y estamos poniéndole requisitos que excluyen precisamente a esos jóvenes que más necesitan la ayuda del Estado, la inversión social, porque el crédito estudiantil desde el Estado, desde la banca pública, no puede ser un negocio, es parte de la inversión social en educación. E incluso hemos recibido una propuesta de algunas asociaciones estudiantiles de que las cuotas para pagar luego la deuda, que tiene que ser mínimo un año después de terminar los estudios, deben estar atadas a la capacidad económica, a los ingresos del estudiante. No es lo mismo alguien que se gradúa y gana el sueldo básico que alguien que tiene una gran oportunidad, pero a lo mejor gana $1.500. Entonces, que pague de acuerdo al nivel de ingresos que tenga, y el Estado igual va a recuperar esta plata. Lo que no va a hacer es cobrar intereses, es decir, no va a lucrar a costa de nuestro joven y de cientos de miles de jóvenes que hoy están sin cupo en la universidad a nivel nacional. Y yo le pongo un ejemplo también en la Universidad de Guayaquil. A comienzos de este año, 60.000 jóvenes y no tan jóvenes aplicaron
a 5.776 cupos. Oiga, con examen, sin examen, con cualquier método de admisión, 55.000 aproximadamente se van a quedar afuera. La realidad es que no hay cama para tanta gente. Y ese remanente se repite en diferentes unidades, sí, en diferentes instituciones. Asambleísta Yepes, en otra oportunidad abarcaremos más temáticas. Es un gusto compartir con usted. Muchísimas gracias. El abogado Héctor Yepes Martínez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, coordinador de la bancada Suma y asambleísta por la provincia del Guayas. Momento de una pausa. Recuerden que esta y otras entrevistas pueden revisarlas diariamente en nuestra página web www.oromartv.com. Regresamos después de la pausa.